Estamos en Buenos Días, Bogotá y Cundinamarca. Ya tenemos las 6 de la mañana, 15 minutos. El doctor Rubén Darío Molano, que fue representante de la Cámara por el departamento de Cundinamarca. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con el doctor Rubén Darío Molano. Doctor Rubén Darío, buenos días, ¿cómo le va? Querida audiencia en el departamento de Cundinamarca y en nuestro querido país de Colombia. A ver, ¿cómo analiza la situación en este momento en comparación de aquellos tiempos cuando usted fue representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca? Pues Marcolino, es una situación que no deja de preocuparnos. Desde la presidencia de la República se viene estimulando en el país un clima de agitación, un clima de perturbación de la tranquilidad ciudadana. Ustedes saben que hoy empieza un paro nacional que es convocado por el propio presidente de la República. Eso es una cosa inédita en Colombia. Como quiera que es un paro contra la institucionalidad que él representa. Él mismo convoca un paro contra la institucionalidad, lo cual dice mucho del carácter democrático del presidente de la República y de su movimiento político. Es una cosa absolutamente absurda. En Colombia existe una cosa que se llama la división de poderes. El Congreso de la República, con todos sus defectos, con todos sus desaciertos, ahí está trabajando. Anoche aprobó la reforma laboral en tercer debate, y no obstante esa aprobación, el presidente continúa insistiendo en acabar con la tranquilidad, en dedicarse a cosas que no tienen que ver con los graves problemas que tiene este país. Por ejemplo, el presidente no hace un esfuerzo tan grande en materia de seguridad, que no lo ve haciendo preocupaciones y haciendo tareas que tengan que ver con acciones para controlar los gravísimos problemas de inseguridad que está pasando el país. Tenemos un plan pistola, hay masacres por todo lado. Recientemente pusieron una bomba en la ciudad de Cali. Ayer hubo unos ataques a la fuerza pública en varias partes del territorio nacional, y al presidente eso le resbalda, poco le resbalda. Tenemos serios problemas en materia de salud. El modelo de salud colombiano está haciendo ascuas, la gente se está muriendo silenciosamente por falta de la droga, por falta de un procedimiento, por falta de una atención oportuna para una cirugía, y al presidente eso le resbala, le vale 5 al presidente. Tenemos una gravísima crisis fiscal, mi estimado Marcolino, que de seguir así vamos a violar la regla fiscal, vamos a entrar en una situación de parias en materia de crédito y en materia de respetabilidad del crédito internacional. El país cada vez va a tener menos plata para invertir en proyectos productivos, en políticas sociales, y va a tener que destinar cada vez más recursos a la deuda. Al presidente le importa 5 la gravísima crisis fiscal por la que estamos pasando, pero sí ustedes lo ven muy activos cuando se trata de ir a echar discursos 20 julieros en la plaza pública, a incendiar a la gente, a envenenar el corazón de la gente con mentiras, con falsedades, para convocarlos a un paro nacional que, insisto, es un paro contra él, porque el jefe del Estado es el señor presidente de la República, y él está convocando a los ciudadanos para que protesten contra sus propias políticas. En 3 años y medio no ha construido absolutamente nada, ha destruido buena parte de la institucionalidad colombiana, y no contento con eso, nos invita a que protestemos contra su propio fracaso, contra su propia ineptitud y contra su propia incapacidad. Todo un movimiento para desestabilizar la democracia en las instituciones colombianas que no se compadece que venga del presidente de la República, mi estimado Marcolino. Doctor, haciendo un análisis, ¿cómo analiza usted la reforma laboral que se presentó anoche y que fue aprobada en primer debate? Pues hombre, Marcolino, eso es una reforma que sin duda le va a ayudar mucho a las personas que tienen hoy un trabajo formal, que son 11 millones de trabajadores que hay en Colombia, Marcolino. Seguramente ellos se van a beneficiar, pero esa reforma no le dice nada a 13 millones de informales que hay en Colombia. 13 millones de informales. Por el contrario, Marcolino, al aumentarse los costos laborales, pues lo que se va a aumentar muy seguramente va a ser la informalidad. Y lo que va a ser más difícil ahora es conseguir empleo, porque cada vez el empleo se vuelve más costoso, y ese empleo más costoso afecta a empresas
pequeñas como la que usted tiene, sus emisoras, como la que yo tengo, Marcolino, un pequeño emprendimiento en materia turística que tiene 3, 4 empleados, ahí nos vamos a ver a gatas para poder pagar estas nuevas obligaciones que vienen con la reforma laboral. El presidente cree que con eso pues está haciendo política, porque yo le voy a decir algo que sus oyentes ojalá me comprendan. Quien más precariza, quien más contrata personal sin las mínimas garantías que establece la legislación laboral es el Estado. Venga, le doy este dato, Marcolino. Al día de hoy, en lo que va corrido este año, el señor presidente de la República ha contratado 374.000 órdenes de prestación de servicios. Oigan bien la cifra, 374.000 órdenes de prestación de servicios, que son empleos sin ninguna prestación social, que son empleos sin ninguna garantía laboral, que son empleos totalmente contrarios a lo que viene diciendo la reforma laboral. Entonces el presidente una cosa dice en sus discursos en la plaza pública y otra cosa hace desde el Estado, contratando empleados por prestación de servicios, con toda la falta de garantías laborales, con la más grande falta de garantías laborales, y haciendo todo lo contrario a lo que dice en los discursos sobre la reforma laboral, de manera que lo que quieren es hacer política, Marcolino. Para eso es que quieren la consulta popular, no para proteger los intereses de los trabajadores, porque si eso fuera cierto, pues el presidente debería contratar a esas personas en la planta del Estado y tenerlos con todas sus garantías, con prestaciones sociales, con dominicales, con extras. Nada de eso sucede en la práctica. 374.000 órdenes de prestación de servicios, con un agravante. Esas órdenes de prestación de servicios dependen de cada político que está adscrito y adhierto al gobierno. Y son órdenes de prestación de servicios que en promedio son de 2 o 3 meses de trabajo. Después de finalizados los 2 o 3 meses, el empleado le toca ir a humillarse ante el político, al burócrata del lado, para que le renueven el contratico por otros 2 o 3 meses. Y así los ha tenido durante los 3 años de su gobierno. Cuando usted se acuerda, Marcolino, que una vez posesionado dijo que él acabaría con las órdenes de prestación de servicios, y la subministra de Trabajo en ese entonces, la doctora Gloria Ramírez, dijo: en un año en el Estado no habrá órdenes de prestación de servicios. Y mire lo que tenemos hoy en materia de empleo precario. O sea, desde la presidencia de la República se patrocina el empleo precario, pero en la plaza pública dicen que ellos defienden los derechos de los trabajadores. Eso es toda una contradicción. Si a eso le suman lo que hacen los integrantes del movimiento del presidente, es decir, del pacto histórico, como lo que ustedes vieron con el señor Racero, que contrata con recursos del Estado para que le atiendan un FUDE a $1.000.000 sin prestaciones sociales, 13 horas de jornada laboral, sábados y domingos. Usted se va a dar cuenta con sinceridad, mi estimado Marcolino, cuál es el verdadero interés de estos señores cuando hablan de la protección de los derechos laborales. Eso es carreta. Lo que quieren es usar la consulta para incendiar el país, para sacar a la gente a las calles y para estimular la violencia, que es lo que ellos saben hacer con toda claridad. Así lo hicieron en el 2020 con lo que se llamó el estallido social, y así aspiran a hacerlo ahora, si no se atienden y si no se les hace caso en todo lo que ellos digan. Se estaba hablando que anoche Benedetti dijo, no, que si no el Congreso no aprobaba, entonces la sacarían por decreto. Eso es lo grave de todo esto, que es que desde el gobierno están incitando a desconocer la Constitución y a desconocer las instituciones. La Constitución establece que es absolutamente necesario e indispensable el concepto del Senado para poder convocar la consulta. Y el Senado votó la consulta. Ayer el secretario del Senado, Marcolino, certificó la votación, con lo cual dice que ya se votó la consulta y que esa consulta fue rechazada. En consecuencia, el gobierno no tiene ninguna facultad para convocar la consulta por decreto, como quiera que no existe
ni concepto ni positivo ni negativo del Senado de la República. Ahora vuelve y convocan una nueva consulta, la hizo el ministro Jaramillo cuando estuvo en función delegataria, mal hecha, mal organizada jurídicamente, les tocó retirarla. Ayer la volvió a presentar el presidente Petro, a pesar de que la reforma laboral ayer fue aprobada en tercer debate y volvieron a presentar la consulta popular. ¿Para qué presentan la consulta si la reforma laboral va caminando? Luego no es para lo mismo, es que prefiere el presidente gastarse 800.000 millones de pesos politiqueando, porque eso es lo que va a ser pura y vulgar politiquería con la consulta, dado que la reforma está caminando en el Congreso. Ayer les aprobaron el 100% de lo que habían pedido en el proyecto original. Y en estos 15, 20 días que quedan de Congreso, muy seguramente va a ir a la plenaria del Senado ese proyecto y será ley de la República. Si eso es así, ¿qué sentido tiene convocar la consulta? Pues ahí se devela el verdadero interés de eso, Marcolino. Dedicarse a politiquear, dedicarse a incendiar el país, ya con la plata de todos los colombianos, con nuestros impuestos, a montar una consulta popular, solo les sirve para posicionar sus listas de Congreso y su próxima campaña a la presidencia para justificar poder seguir con el proyecto político que tiene a Colombia sumido en esta crisis tan dramática que estamos pasando por estos días. Carlos Daniel. Bueno, con el muy buenos días para el doctor Rubén Darío Molano, que fue miembro del Congreso de la República. Estamos pues realmente siendo testigos de una descomposición de lo que es eso que usted llama el respeto a los diferentes poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, por parte del mismo presidente de la República. Usted que vemos que se mantiene muy bien enterado de lo que está pasando en el tema político de orden nacional, ¿qué lectura le da al comportamiento de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es donde efectivamente se le debería poner orden a todas estas situaciones, a todas estas fallas que está cometiendo el primer gobernante del país, el presidente de la República, primero con los topes? Bueno, ha tenido diferentes fallas. Ahora casualmente le empieza un proceso que se basa en la carta del ex canciller Álvaro Leiva, que acusa al presidente de tener problemas con las drogas, lo que podría derivar en un juicio político sin precedentes. ¿Qué lectura le da usted, ex parlamentario, a esta situación de la Comisión de Acusaciones? Pues hombre, que es lo más que nos puede pasar en una democracia, que un órgano que fue creado en la Constitución del 91, que tiene una tarea muy importante, que es la de garantizar que el presidente de la República actúe en el marco de la Constitución y la ley, pues se hagan los locos con todas las investigaciones que llegan, que no son cualquier investigación, mi estimado Carlos. El propio canciller de la República, estamos hablando de un señor que se llama Álvaro Leiva, que fue escogido, nombrado y puesto en el cargo por el presidente de la República, el señor Gustavo Petro. Dice que el señor Gustavo Petro ha incumplido sistemáticamente sus obligaciones como jefe de Estado por cuenta de una adicción incontrolada a las drogas. Y los señores de la Comisión de Acusaciones se hacen los locos y no le dan trámite a la investigación, y dilatan la investigación. Yo creería, para mi gusto, mi estimado Carlos, que la Corte Suprema de Justicia debería proceder inmediatamente a investigar a esos integrantes de la Comisión de Acusaciones y a contarle al país por qué estos señores no han arrancado ninguna investigación contra el presidente de la República. Pero adicionalmente, ustedes saben que hay una investigación muy profunda del Consejo Nacional Electoral sobre cómo se financió la campaña del señor presidente Petro, y también se han hecho los locos con la investigación sobre la financiación ilegal de la campaña a la presidencia del señor Gustavo Petro. Fíjense ustedes que la Procuraduría pidió ayer que al señor Roa, que es el presidente de Ecopetrol, que fue el jefe de la campaña política del señor presidente Petro cuando era candidato en las pasadas elecciones, la Procuraduría pide que lo destituyan, porque encuentra la Procuraduría que cometió faltas gravísimas,
gravísimas en el manejo de los recursos de la campaña. Eso va ahora a la Fiscalía, porque esas faltas tienen connotación penal hoy. El gerente de la campaña que firma unas cuentas, que las presenta al Estado, sabiendo que esas cuentas están alteradas, tiene que responder por varios delitos, y ese señor Roa seguramente va a tener que responder, mientras que su director de la campaña, el señor Roa, va a tener que responder ante la Fiscalía penalmente por la comisión de varios delitos relacionados con el manejo de los recursos de la campaña del señor presidente Petro. Los señores de la comisión de acusación no han dictado una sola providencia en relación con la investigación al señor presidente de la República. Y hay muchísimas más faltas graves que ha cometido el presidente de la República, y esa comisión de acusaciones no ha hecho absolutamente nada. Yo creo que, para mi gusto, la Corte, que es el organismo que investiga a los aforados, es decir, a los congresistas, debería abrir desde oficio una investigación a esos caballeros para que expliquen al país por qué no avanzan las investigaciones de hechos tan graves como los que se han denunciado aquí por los propios funcionarios del gobierno, porque no es por la oposición, son los propios funcionarios del gobierno los que han denunciado todos estos hechos corruptos que rodean al presidente Petro y a su círculo más cercano. Bueno, doctor, muy amable por habernos atendido. Les damos muchos éxitos. ¿Y cómo está para la campaña? Estamos en la batalla, mi estimado Marcolino, con mucho positivismo y muchas ganas de ganarle al tema para seguir haciendo la tarea de representar con mucha dignidad al departamento de Cundinamarca.